Gracias, Señor. Padre que estás en gloria, gracias te damos por esos diezmos y ofrendas, Señor. Bendice, Señor, todo aquel que trajo al alfolí, Señor, para que haya sustento en tu casa, Señor. Bendícelo de una manera especial, Señor. Bendice a aquel que no lo pudo hacer también, Señor. Abre las puertas, Señor. Yo sé que donde tú abres, nadie va a poder cerrar, Señor. Y donde tú cierras, nadie va a poder abrir, Señor. Por eso te pido, Señor, que bendigas al Dador Alegre. Bendícelo de una manera muy especial, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias a ti, Padre. Gracias a ti, Hijo. Y gracias a ti, Santo y bello Espíritu de Dios. Bendito Dios, te adoramos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. A veces cuando el Señor quiere hacer muchas cosas con uno, siempre hay algo que lo quiere estorbar. Pero como uno sigue confiando en Él, Él siempre va a inclinar su oído a aquel que le busca. Amén. Hoy no iba a venir. Porque desde ayer no me sentía muy bien. Comencé a prepararme, a alimentarme diferente. Decidí alimentarme de diferente forma por lo del azúcar que el diablo dijo que yo tenía. Yo nunca lo he creído. Pero el diablo usó a alguien para decirme que yo tenía azúcar. Tengo 3 años de estar con eso. Pero 2 semanas tomé pastillas. Y hace como 1 año me fui a hacer exámenes. Y todos mis órganos están completos. No tengo ningún problema. Pero el diablo sigue insistiendo que yo tengo esa enfermedad. Y yo siempre le digo, yo no la tengo. Y ayer precisamente me comenzó a molestar nuevamente. Y la última bandita que yo tenía para chequear el nivel de azúcar. Me voy a ver qué dice el diablo. Me pinché, me vi. 417. Ah, ¿con qué razón? Ahora que no estoy comiendo arroz, que no estoy comiendo esto, que no estoy comiendo lo otro, tengo más problemas que cuando comía donas, tomaba soda. Hacía lo contrario. Es que el diablo no está tranquilo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice la palabra en Isaías 53, 4 y 5, dice que Jesús llevó Él nuestras enfermedades. Yo lo creo. Lo que el diablo me diga o lo que me indiquen las máquinas no me importa. Lo que me importa y lo que me interesa es lo que Dios me va a decir a mí. Si es el plan de Él, de que Él me va a llevar por cualquier enfermedad, mas yo reprendo todo eso porque el Señor, yo le he dicho siempre, Señor, yo declaro y proclamo que mi familia no va a morir ni de un accidente, ni de ni que los baleen, y que ninguna enfermedad. Es más, Señor, yo 160 años voy a vivir. Por eso yo no creo que ninguna enfermedad me va a llevar. ¿Sabe por qué? Qué lindo fuera que cuando el Señor venga, aleluya, nos fuéramos. Oiga, si a Jesús, que fue Jesús, le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Óigame, es que
pasar de vida a muerte no es tan fácil. Es algo que realmente, a ver, ¿quién se quiere morir? Usted le pregunta a un niño, no. ¿Por qué? Nosotros los cristianos deberíamos estar felices si la muerte nos llega rápido. Porque sería lo más lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a gozar con el Señor. Nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Entonces hoy, en la tarde, vuelve a traer lo mismo. Aquí molestarse, ¿no? Señor, si tú has llevado las enfermedades, si es tu voluntad y si tú quieres que yo esté en la iglesia, tú me vas a quitar esto. Y para la gloria de Dios estoy acá. Porque no es fácil, hermano. Como le digo, yo tengo 3 años de estar así, no tomo medicina porque la verdad es que cuando yo comencé a tomar medicina, comencé a querer matar a mis hijos. Me vino una depresión tremenda, que cualquier ruido que oía yo los quería agarrar así y eliminarlos. Porque lo malo que la farmacéutica, ellos siempre lo que quieren es hacer dinero y mantener al enfermo siempre enfermo. Porque nunca le van a dar el antibiótico adecuado. Porque si le dan una cosa, le arruina todo lo demás. Desafortunadamente. Pero cuando creemos en Cristo, no importa. Yo siempre he dicho, ni la medicina ni el médico puede hacer nada si no es Cristo Jesús el que lo hace. Y no es el tema que vamos a tocar. Bendito Dios. Vamos a tocar el tema que, por cierto, el título es Dios no hace excepción de personas. Pero si usted se da cuenta, en la humanidad, en el mundo entero, todos hacemos excepciones, e incluyéndonos nosotros los cristianos. A veces nosotros tenemos ciertos grupitos que nos llevamos con este más y con el otro menos. Y eso no debería existir en la casa de Dios. Y no lo digo en esta iglesia. En todas las iglesias que Dios me ha permitido estar, he visto eso. Y digo yo, ¿por qué somos así? En lugar de unirnos como iglesia, a veces solo porque esta persona me cae bien, con esta me voy. Por eso la palabra de Dios dice que Él no hace excepción. Él no dijo, a Miguel lo voy a amar, porque es algo especial para mí. No. Él cuando dio su vida en la cruz del Calvario, la dio por usted y por mí. Imagínense que cuando lleguemos a la presencia del Señor, van a haber sorpresas. Que personas cristianas, evangélicas, que están en las iglesias, posiblemente no se vayan. Y personas que no vienen a la iglesia, sí se van a ir con el Señor. Ay, ¿cómo usted dice eso? La palabra no los enseña. Veamos en Hechos 10. Vamos a hablar de un personaje que no era cualquier persona, algo muy importante. Esta persona tenía esas cualidades, nomás que le faltaba una cosa. Y dígame, yo en lo personal no he hecho lo que esta persona hacía. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Óigame lo primero, piadoso. Dice que ese hombre era piadoso.
y temeroso de Dios. No solo era piadoso, sino que también era temeroso de Dios. Eso es lo que a mí me llama la atención, de que siendo un hombre no común en lo secular, porque él tenía un rango, era un hombre que no conocía de Dios, pero lo buscaba. A veces digo yo, ¿cómo es que personas que no asisten a una iglesia son más temerosas que nosotros que estamos en la iglesia? No solo temerosas de Dios, solo ellos, sino dice la palabra que con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, como yo, como nosotros, que estamos las 24 horas metidos con Dios. Créeme, hermano, no es fácil. Esa palabra me ha hablado bastante respecto a eso de la oración. Y hemos venido hablando de la oración y seguiremos hablando de la oración. ¿Por qué? Porque ese es el alimento principal para nuestra alma. Pero no es fácil, porque el enemigo siempre le va a poner una y mil cosas. Yo peleo con eso. Personalmente yo peleo con eso. Y le doy gloria a Dios porque ahora ya me estoy levantando a orar. Pero no me es fácil. Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos tomar ese ejemplo de esta persona que era piadoso, temeroso de Dios, y no solo él, sino que con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué bendición la de esta persona. Y dice que no solo fue eso, sino que también Dios le permitió tener visiones. Esta persona, él conocía a Dios, aparentemente, porque él lo buscaba, él oraba, pero le faltaba algo. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, qué lindo sería que entrara un ángel, porque le voy a decir, he perdido todo eso. Cuando yo oraba antes, siempre habían 2 ángeles al lado mío, uno y el otro. Yo me asustaba, porque no entendía. Yo empezaba en el evangelio, pero siempre habían 2 personajes de vestiduras blancas. Por eso me llama la atención que esta persona que es Cornelio, a él se le apareció un ángel y le mencionó, dice la palabra del Señor, que le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria de delante de Dios. Mire qué maravilloso es. Qué maravilloso es cuando una persona realmente se somete a la voluntad de Dios, teme a Dios, tiene temor de Dios y ayuda al prójimo. La iglesia actual está perdiendo todo eso. Usted dirá: no, yo no. Hágase, escanéese, búsquese en qué área usted está fallando.
No crea, hermano. Por eso le digo que van a haber sorpresas, porque este hombre no conocía aparentemente a Dios, pero le faltaba algo que él tuvo. El ángel mismo le tuvo que mencionar para que pudiese convertirse a Jesucristo realmente. A veces nosotros estamos aquí en la iglesia sentados. Alabamos al Señor. Y en realidad nos falta mucho. Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Mira, le da una orden. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué sería que Dios no mandaría a Pablo si Pablo era para los gentiles, no? Era el que estaba directamente preparado para los gentiles. ¿Por qué mandó a Pedro? ¿Usted sabe por qué mandó a Pedro? Porque desafortunadamente nuestro hermanito Pedro era engreído. Él decía, yo soy de Cristo y solo yo soy de Cristo y quiero ser de Cristo. Y no le importaba el resto de la gente. Porque él estaba en la creencia de que Cristo había venido para su pueblo. Sí, es cierto. Pero como su pueblo lo despreció, y gracias por eso. Porque imagínense si el pueblo no hubiera despreciado a Cristo, ¿en dónde estaría usted y yo? Perdidos, con aquel propósito directo que íbamos para el infierno, no para otro lado. Porque si ese pueblo no lo hubiese rechazado, entonces nosotros no tuviéramos oportunidad alguna. Pero bendito Dios, porque el pueblo lo desechó. Dijo, no lo quiero. Entonces dijo, bueno, no me quiere, me voy para otro lado. Entonces preparó a Pablo. Tú serás el apóstol de los gentiles. Pero a Pedro le dio esta misión especial. Por la sencilla razón de que él no quería salir del ámbito que tenía. Él quería ser solo él y que el pueblo de Israel se salvara. Porque más adelante lo vamos a descubrir. Dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pero mire cómo Dios trabaja, ¿verdad? Porque Cornelio dice que estaba descansando en una hamaca sin preocuparse. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que Cornelio estaba en ayunas y en oración. O sea, que es necesario que nosotros comencemos a hacer esa actividad para poder conectarnos. Porque quizás Dios tiene algún enviado que nos tiene que dar un mensaje, pero como desafortunadamente no lo hacemos, ese mensajero no va a llegar a nuestras vidas. No sé si usted está entendiendo este mensaje. Y dice que después de que él estaba en la azotea orando, Pedro, y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, qué lindo, que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Mire lo que Dios le quería mostrar a Pedro. Por eso el título es claramente, dice, Dios no hace excepción de personas. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Le dio una orden. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Pero por qué era que? Porque realmente el evangelio era directamente para los israelitas, para los discípulos, para ellos. Entonces Pedro, en una ocasión se discutieron con Pablo también. Porque no, que es que ellos no son circuncidados, que es que siempre andaba buscando algún pretexto para que el gentil no entrara al redil del Señor. Mas él no entendía que el Señor había muerto por la humanidad y no solo por él. Cristo no murió solo por los israelitas, él murió por todo. Y si recopilamos la palabra del Señor, dice que Jesús sanó a personas que no eran israelitas. Y ahora, ¿por qué este discípulo venía a imponer su propia ley, a querer obligar a alguien que hiciera lo que él decía? Por eso hubo una cierta discusión entre estos apóstoles. Pablo, enojado, le tuvo que exhortar. Le dijo, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está pasando contigo? Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, eso es lo que me llama la atención también, le dijo el Espíritu, no cualquier cosa. Por eso es la necesidad de tener la comunicación con Dios, para saber cuándo es Dios el que le habla y cuándo es Satanás el que le está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos decimos, Dios me habló. ¿Pero cuál Dios? Porque tenemos 2. En esta tierra hay 2. El Dios verdadero y el Dios falso. Por eso, si usted se da cuenta, hasta en la palabra, cuando está escrita espíritu, hay cierta letra, y espíritu con otra letra. Es que Dios no se confunde. Cuando da un mensaje lo da correcto. Cuando le da una profecía o usa a alguna persona, por eso yo tengo cuidado cuando las personas dicen yo soy profeta y yo, óigame, a mí no me interesa me interesa que diga Dios o algo, pero se pone la persona en que ella es. Y no, es Dios el que hace todo. Por eso es bueno que las profecías las entendamos y comprendamos de que cuando viene de Dios y cuando es de la carne. Porque óigame, máximo en estos días que está creciendo la apostasía. Quizá usted no se da cuenta.
Mire, todo se está cumpliendo porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. Fíjese, todo lo que está pasando en California, los fuegos que están sucediendo, ¿usted cree que están sucediendo porque quieren suceder? ¿Sabe por qué? Lea la palabra, ahí está. Dice que la tercera parte de los árboles se quemarán. Ah, no, es que porque tiró una chenca de cigarro, porque un vidrio. Es porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y estamos en los postreros días. Y si usted y yo no nos afirmamos al Señor, olvídese. Corremos grave peligro. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios y comencemos a buscarla en oración. Como le vuelvo a repetir, no me crea que yo soy, me doy 4 o 5 horas orando, gloria a Dios si lo pudiera hacer. Porque sería lo más lindo, ¿sabe por qué? Porque yo lo experimenté de 2 horas, una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y eso me hace falta y me siento tan mal que no lo puedo hacer. Y no es porque no tenga tiempo, todos tenemos tiempo, porque tenemos 24 horas y se las ponemos a dividir. Óigame, nos sobra tiempo. Aunque usted me diga que no, hasta las 2 horas que se va a lavar a la lavandería, ahí hay tiempo. Todo. Por eso Dios nos dio 24 horas. Pero nosotros abusamos del tiempo. Y dice que la visión le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Óigame, no fue cualquier persona que los envió. Pero la comunicación, porque Cornelio estaba orando, ayunando, y Pedro también estaba ayunando y orando. Entonces dice que Pedro descendió. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Les hizo la pregunta que por qué habían llegado. Tan sencillo. Porque Dios le quería mostrar a Pedro de que no era como él quería que se hicieran las cosas. Porque incluso en los últimos capítulos, Pedro le dice: ¿no sabes qué abominable es que un judío se junte con un gentil? O sea, siempre Pedro queriendo hacer a la gente a un lado. Mas él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta o quiso cerrarse sus ojos, porque el maestro, yo me acuerdo que él sanó a la mujer que tenía problemas y que no era judía. Si el ministerio del Señor lo comenzó con los gentiles también. Ahí está la samaritana. Ella no era judía, era de Samaria. ¿Y qué hizo el Señor con la mujer de flujo? Muchos personajes que Cristo sanó no eran judíos. Pero como a veces nosotros en las iglesias tienen la cualidad de: no, usted sí. Solo con el hecho de que venga alguien, no, pase adelante, siéntese al frente. Pero, mire, yo no sé cómo usted reaccionaría, ni cómo sería yo también, si ojalá Dios lo hiciera y nos bendijera con eso. Viniera un andrajoso, una persona que esté en la calle de varios días y que hieda mal. A ver si le daríamos un abrazo.
A ver si realmente, porque mire hermano, el hecho de venir a la iglesia no significa que somos mejores, no, a lo contrario. Tenemos que ser más humildes y darle gracias a Dios porque Dios nos ha permitido poder conocerle y estar aquí. Como me decía el pastor Hugo Mejía de la misión Elín en California, que un día a él le tocó que hacer eso. Cuando él llegó a la iglesia, dice que había un andrajoso con pizza, una caja de pizza. Y le dijo, ¿quiere comer? Él lo invitó a él. Y el pastor vio y dice que así se hacían los gusanos en la... ¿Pero qué hizo él? No dijo, ¿cómo va a creer usted yo voy a comerme eso? Eso no es posible. No, él se humilló. ¿Por qué? Porque a él le interesaban las almas. Pero ahora los asalariados no quieren hacer nada. Traen corbata, un Lamborghini, sí, va hacia adelante. Voy con mi Toyotita todo viejo yo ahí. No, usted no tiene dinero. Ese es hacer excepción de personas. Y Dios nos ama a todos por igual. En esa ocasión me contó él que, mire hermano, dice, no es fácil porque en realidad no es fácil. Pero yo solo cerré mis ojos, dije, gracias Señor por estos alimentos y comencé a comer. ¿Lo haría usted? Porque si no se convertiría uno en hacer excepción de persona. Es terrible a veces que Dios permita esas situaciones para probarle a usted y para ver si realmente su corazón está con Él. Es terrible. ¿Y qué pasó? Esa persona se convirtió a Cristo. Pero si él hubiese sido como yo, váyase. Óigame, ¿qué hubiese sucedido? Es como la otra persona que le dijo el Señor, Señor, tú levántate y vas a predicar a las 5 de la mañana. Pero Señor, es día lunes, ¿cómo se te ocurre decirme que yo vaya y predique esa hora? Dice la anécdota que esa persona renegó y después fue. Y le dijo el Señor, comienza a predicar. Y comenzó a predicar. Y comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Y le dice al Señor, haz el llamado. Y comienza a hacer el llamado. Y cuando hace el llamado, hay alguno que levante su mano que quiera recibir a Cristo. Por allá sale uno escondido entre los instrumentos porque habían dejado abierta la puerta de la iglesia y se había quedado a dormir ahí, borracho la noche anterior. ¿Y qué pasó? Y no solo es una anécdota, es una cosa real. Dice que se convirtió y después era el pastor de la iglesia. O sea, ¿qué le quiero dar a entender esto? Es de que seamos obedientes. Que ya no seamos como los niños infructuosos que no dan nada. Tenemos que aprender a amar a Dios de corazón. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, oiga, qué lindo, y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Óigame, este varón estaba tremendo. Era una persona intachable. Y a pesar que tenía su dinero, porque no era pobre, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación. En Hialeah. No, en toda la nación. Imagínense que
que usted y yo tengamos un testimonio en los 50 estados de los Estados Unidos? ¿No le gustaría tener ese testimonio? Que cuando digan, no, allá en Miami, en Hialeah, hay una iglesia Jesucristo Rey, que mire que todos esos miembros tienen un testimonio que, cuidado. Oiga, si se lo va a dar a Miguel, déselo así, no hay problema. Pero si es para Dios, déselo fuerte. Santo. Qué bueno es el Señor. En toda la nación y los judíos han recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros, oiga, ahí es lo que le digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, oiga, no solo juntarse, sino que simplemente acercarse a un extranjero. Pero a mí, mira, ahí es donde Dios le mostró a Pedro que él no hacía excepción de personas y por qué Pedro sí lo hacía. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, oiga, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Él estaba en ayunas, así como a veces nosotros nos ponemos, ¿no? En ayunas, en oración, en búsqueda de Dios. Por eso precisamente como a veces no lo hacemos, desafortunadamente, entonces Dios quiere mandarnos un mensaje, pero nunca llega el correo porque la verdad no estamos conectados con Él. Necesitamos, se ha venido predicando desde hace mucho tiempo de la oración, de la búsqueda de Dios, y yo creo que Dios no va a parar de hacerlo hasta que no veamos que se cumpla eso en nosotros. Y créame, yo, como le digo, yo puedo considerarlos a ustedes porque para mí no es fácil. Y menos teniendo esos chiquitos gritando alrededor mío. Pero sabe que Hadasha vino a ser de bendición para mí porque ahora cuando se despierta, el Señor me quita el sueño. Y a orar. Porque cuando ella no estaba, fíjese que yo iba al baño y me ponía el sentir hacerlo. El diablo, qué cansancio. Ay, Dios, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar. Una y mil excusas que buscaba. Pero ya sé, Señor, voy a solucionarlo de esta manera. Me iba a acostar. Me ponía a orar. Gracias, Señor, en la cama acostado. De repente, óigame, porque la misma palabra del Señor dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. El consejo que yo le doy, que a mí me lo dio un pastor, fue: levántate, cepíate, lávate con agua tibia los ojos, porque acabas de levantarte a dormir.
tómate un buen vaso de agua, ponte tu ropita, vístete y busca tu lugarcito y te pones a orar. Esa es la forma en que tenemos que hacerlo. Pero imagínense, yo no sé, imagínense en paños menores uno orándole a Dios y es como que yo venga a predicar con la hermana con paños menores. Oiga, qué respeto hay. No, pero es que Dios puede escuchar la oración. Claro, la escucha, pero no es la forma correcta. Usted no va a ir a una oficina o a algún lugar con paños menores, ¿no? Entonces, Él nos enseñó de esa manera. Traten de respetar a Dios porque es como que estén hablando conmigo. Y yo les doy sus consejos y a mí no se me han olvidado. Y por eso que a veces yo me he visto como que voy a venir a la iglesia. Y aunque esto no me lo ha permitido el Señor, yo soy el necio en andar con los pullovers. Créame. Porque Dios a mí me ha hablado de una y miles de maneras. Dios es real, hermanos. Y dice la palabra del Señor que entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro comenzó a darles el mensaje de salvación. Pero se le decía al principio que Cornelio le faltaba algo. Mire, él era temeroso, oraba, ayunaba, tenía buen testimonio, daba ofrendas y ayudaba a todos. Porque usted podrá decirme: no, pues es que yo ayudo a fulano, yo ayudo a sutano, yo aquí, yo allá. Que todo lo puede tener, pero si no tiene a Cristo en realidad en su corazón, de nada le va a servir. Porque este hombre tenía todo. Dios se dio cuenta, porque Dios es sabio, Dios se da cuenta quién es el que le está buscando. Entonces, por eso es que Él envió el mensajero para que pudiese traer la palabra de Dios a él claramente. Por eso que cuando Pedro llegó, el mensaje que le dio: Jesucristo fue crucificado, y comenzó a hablarles del testimonio de Cristo. Y de ahí dice que descendió el Espíritu sobre todos. Y dijo Pedro: wow, ciertamente Dios no hace excepción de personas. Así es que, hermanos, no hagamos excepción de personas. Tomémonos en serio. Busquemos de Dios y la recompensa la tendremos. Porque Dios es bueno, hermanos. Este es el mensaje que el Señor me dio a mí para que lo pudiese compartir con ustedes. Y espero que me siga dando más, porque yo sé que lo va a hacer. Porque Él tiene un propósito para cada uno. Y no hagamos excepción de personas. Que Dios me los bendiga, hermanos.